Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. 915331851, teléfono directo, nos pueden llamar. Saben que me encanta escucharles, que me planteen dudas sobre grandes y pequeños valores de la renta variable española o valores de las plazas europeas o del mercado americano. Me gusta cada vez más cuando plantean dudas sobre valores internacionales. Tienen otro teléfono, 609 22 47 16. Hay mensajes de texto o también mensajes de voz, que me gusta escucharles. Se lo repito. Y cómo no, tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía. A través de ese canal pueden ver en directo los gráficos que nos va a presentar Javier Echeverri, analista de mercados. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, lo primero, IBEX 35, niveles a vigilar en el corto plazo, soportes y resistencias. Pues soportes y resistencias tenemos clarísimamente marcado el 11.190 como soporte. Toda esa zona es un soporte importante. Ahora mismo está en una zona de soporte también. En esta zona de los 11.430 aproximadamente, que ha testeado, de momento no lo ha soltado en esa perforación que tiene de caída después de los máximos que hemos visto de los 12.037, y de momento, como digo, todavía no ha roto ese soporte. Podría romperlo, podría confirmarse. Todo indica que está haciendo una figura de pullback, es decir, esa ruptura, vuelta al soporte y caída para confirmar la ruptura, y que podría irse a esos 11.190, que es un poco lo que estamos viendo. Ahora mismo cotiza en 11.395. O sea, a 11.190. Ahí, ¿y si pierde ese nivel? Y si pierde ese nivel nos vamos ya al siguiente soporte natural, que estaría en torno a los 10.887, 10.880. Vale. Por el lado del mercado americano, ¿ahí ves más cerca las resistencias que los soportes? ¿El mercado tiene muchas más ganas de seguir marcando nuevos máximos? Tiene todavía cancha por arriba. Los 6.017 que tocó aún le dejan un poquito más de espacio hasta la zona de los 6.200, 6.230 aproximadamente, y por tanto aún tiene un poquito más de cancha por arriba. Puede estirar un poquito más esta locura, este desenfreno. Lo que pasa es que lo más probable es que tome beneficios después de la super resaca de las elecciones en Estados Unidos, que tome beneficios, que se apoye en la zona de los 5.870 aproximadamente, incluso que se vaya al soporte siguiente natural, que sería lo lógico técnicamente hablando, en torno a los 5.700 aproximadamente. Dentro de esa zona lo normal sería que tomara un poquito de aire para luego ya encarar el rally de Navidad, que ya sabemos a todos que nos gusta mucho. No lo hay todos los años, pero hombre, con la situación actual que tenemos es muy muy probable que nos encontremos también un rally de Navidad. Pero para que eso suceda necesitamos un poquito de corrección, que haya un poquito de descanso, que haya toma de beneficios. Está todo en máximos de manera muy muy fuerte, y por tanto es hora de recoger dinerito. Lo que pasa es que acaba de salir Trump, entonces hay muchas cosas que se están moviendo todavía como para decir, bueno, vamos a recoger ya. Todavía puedes tirar mucho más. El FOMO a quedarse fuera, decir no me voy a perder esta subida, de esta euforia, de la revitalización del America First, de todo lo que nos está contando Trump, está haciendo entrar liquidez, está haciendo entrar dinero al mercado. Recordad que hacer entrar liquidez es hacer entrar inflación. Así es que ya lo hemos visto, se nos ha ido al 2,6, ha subido de ese 2,2 al 2,6. Bueno, vemos un poquito los efectos, no necesariamente en este dato concretamente, porque evidentemente lo que se está evaluando no es lo que ha pasado en las elecciones, sino la tendencia natural. Pero las albricias, la pujanza con el que dinero está entrando en la renta variable sí que puede provocar este aumento de la inflación, que ya está dando ligeros coletazos por ahí. Si hay rally de Navidad, ¿qué valores pueden liderar ese rally?
Pues hombre, las tecnológicas indudablemente siguen muy muy fuertes. Tradicionalmente las tecnológicas en Navidad lo hacen muy bien. La banca evidentemente lo está haciendo muy bien. Tenemos Bank of America, tenemos un montón de bancos en Estados Unidos que están funcionando muy bien. Tenemos Citigroup, tenemos Wells Fargo, ha hecho una barbaridad, ha pegado un subidón brutal. Tenemos un montón de valores de banca, de seguros, lo decíamos a principios de año y se ha cumplido perfectamente. Las aseguradoras han arrasado este año 2024 y por tanto, bueno, son sectores que tenemos que tener muy vigilados. Por supuesto, la tecnología no es infinita, no puede subir siempre, tiene que haber un momento en el que recoja beneficios, pero es probable que el fin del año, que el rally de Navidad, que el final de 2024 no sea cuando las tecnológicas se caigan. Es probable, ya sabéis que los mercados son soberanos, al final hacen lo que les da la gana y es el dinerito el que decide. Si bien, fijaos en la subida del dólar y cómo está ponderando la liquidez, el flujo de capital, cómo se está moviendo hacia ese antiguo refugio que es el dólar, saliendo del oro. Si nos fijamos en este momento y vemos el oro, esa corrección que está teniendo, es una corrección totalmente normal, no tiene ninguna señal de alarma, está simplemente acudiendo a su zona de soporte, que estaría en torno a los 2.540, 2.520 aproximadamente. Esa zona es donde se debe apoyar el oro, donde el capital está saliendo hacia este índice DXY, está este índice del dólar, que vemos cómo ha subido más de un 3,27% desde octubre, desde el 11 de octubre en concreto, un poquito antes, desde el 22 de octubre. Bueno, vemos esa traslación, ¿no? Un poquito que podemos observar que ha tenido muchísimo que ver esa reelección de Trump desde el día 5 de noviembre, como todos sabemos, y como vemos, bueno, pues el oro ya había empezado a corregir un poquito más, porque es normal, es que se tiene que tomar beneficios. Si además el capital fluctúa a un refugio tradicionalmente seguro y con una prospección de que se active de nuevo la economía en Estados Unidos gracias a las elecciones y a la presidencia de Trump, pues nos encontramos con este escenario. Muy bien. Voy con oyentes y lo primero, nota de audio. Hola, buenos días. Mi nombre es Mercedes y llamo desde Guadalajara. Quería preguntar al analista qué le parece si sería un buen momento para entrar en Nvidia. Nada más, muchas gracias. Buenos días. Nvidia, para entrar. Pues vamos a ver Nvidia, a ver cómo está en este momento, a ver qué nos cuentan. Pero vamos, en principio nunca recomiendo entrar en valores en máximos. Tenemos Nvidia muy muy próximo a los máximos después de ese recorte que hizo, de ese split que hizo. Lo tenemos actualmente en 146,27 cuando su máximo son 149. ¿Qué tenemos que hacer? Busquemos zonas de soporte. 130, por ejemplo, con 93 puede ser un soporte muy interesante para Nvidia. No queramos subirnos al carro cuando ya ha pasado, porque lo más probable es que nos caigamos. Vamos a intentar subirnos al carro cuando tiene una paradita, cuando se va a un sitio donde podamos subir cómodamente, cuando hay un recorrido interesante. Lo he dicho antes, las tecnológicas siguen empujando muy fuerte, me parece que siguen siendo una muy buena opción, pero el punto de entrada, el sitio donde tenemos que entrar, no vale cualquiera, porque si hay una corrección, que sería natural que lo hubiera antes del rally de Navidad, y podría incluso corregir hasta 115, fijaos, desde el punto actual, si se nos fuera a 115, estaríamos hablando de una pérdida del 22%, y entonces esta oyente nos diría, hombre, Echeverry, ¿cómo me has dicho que entrara en Nvidia si ha caído un 22%? Pues esa caída sería perfectamente natural antes del rally de Navidad y no pasaría nada. Por tanto, busquemos puntos de entrada que pueden ser más interesantes, en torno a esos 128, 130, 135, bueno, que veamos que toma un poquito de aire el título, ¿no? Que toma un poco de beneficio, y a partir de ahí, entonces sí, planteémonos la ponderación que queremos darle a ese título, y sobre todo, recordemos diversificar, que le va muy bien Nvidia, sí, pero no pongamos todos los huevos en la misma cesta. Muy bien. Voy ahora con Jorge. Buenos días. Sí, buenos días. Quería preguntar al analista si ve alguna similitud entre Porsche Automobile Holding y Corporación Financiera Alba. Lo digo porque Porsche está diversificando mucho en
inteligencia artificial, entre otros muchos sectores. Vale. Muchas gracias. Gracias. Javier. Porsche lo he entendido, pero no he entendido... Yo también, lo otro no, Porsche y luego Corporación Financiera Alba. Bueno, Porsche Automobile Holding en principio tiene una corrección importante. Yo la verdad es que no la sigo especialmente porque el segmento de motor en Europa está bastante complicado. Entonces no es un sector en el que esté poniendo el foco. Hemos visto cómo tanto Volkswagen, que podemos verla, a ver si la saco, que siempre sale mal cuando la quiere sacar uno en pantalla, Volkswagen AG. Aquí la tenemos. Bueno, ha salido gráfico que no era, pero nos vale para hacernos una idea, con una caída absolutamente brutal y que, bueno, sinceramente, aquí está. Ahí está, el Getex. Vemos una caída bestial, el segmento está muy comprometido, están pegando durísimo desde China con los EV, con los vehículos eléctricos, y la verdad es que si te fijas, por ejemplo, como decía, en Volkswagen lo ves en una zona muy comprometida con soporte que no veía desde marzo del 2020. Esto nos hace pensar que es un sector del que en este momento tenemos que huir. Sucede que se ha promulgado por activa y por pasiva que los aranceles a China van a ser muy duros. ¿Qué pasaría si Europa decidiese, en vez de subirle aranceles a China, hermanarse con China y trabajar en colaboración? Primero, que no tendríamos los políticos que tenemos, porque serían bastante más listos que los que tenemos. Pero si así fuera, si ese caso se diese, lógicamente el sector del automóvil en colaboración con China podría trabajar mejor. En principio, el miedo a que los vehículos más baratos, si no se sobrecarguen, actúen sobre el segmento del motor, pues está haciendo que sea un segmento muy perjudicado, donde los inversores no se atreven a entrar por esa competencia. No está entrando liquidez y, por tanto, las acciones siguen cayendo. La competencia sana y buena es fantástica y hace crecer a las empresas. El miedo, el proteccionismo y el intento de sujetar el mar con dos puertas de hipermercado no funciona. Así es que, de momento, desde luego, el sector de automoción no es algo donde yo pondría mi foco. Voy con Ana, buenos días. Hola, buenos días. Mire, tengo acciones de Ferrovial y me extraña porque han hecho como una ampliación o no sé, un dividendo, ¿no? Y dan tantas acciones como tienes actualmente. Entonces me parece imposible que si tengo 500 acciones me den otras 500. No sé, ¿quién me lo puede explicar? Es que no tengo... O sea, ¿me decía de qué acción? ¿De qué compañía? De Ferrovial. Ferrovial. Porque tiene usted 500 acciones. Y ahora, bueno, van a dar un dividendo a lo mejor no en metálico, ¿no? Sino en acciones. Sí, me pueden dar o metálico o darme otras tantas acciones. Vale. Entonces me parece inverosímil porque si yo vendo estos derechos me los pagan a 0,39. Vale, pero si me dan otras tantas acciones resulta que van a 30 y tantos euros. Es unas cantidades muy desorbitadas. Vale. O sea, no lo entiendo. Le decimos a Javier que nos lo explique cómo funciona esto. Gracias, muy interesante la pregunta, Ana. A ver si le podemos ayudar. Oye, ¿cómo funciona este tipo de retribución al accionista? Pues en principio no estoy siguiendo Ferrovial, pero si hay un reparto de dividendos próximo, y como bien decía, el reparto de dividendos puede ser en capital o puede ser en ese interés compuesto, que al final es lo que es una retribución en acciones, es reinvertir el beneficio que ha tenido la empresa en la propia empresa. Es justamente esa técnica que todos conocemos del interés compuesto. El interés que yo he obtenido lo reinvierto para que engrose la masa de dinero que yo tengo en un título y, por tanto, cada crecimiento haga que mi capital no solamente crezca, sino que también crezca el porcentaje de esos intereses que no tenía y que a día de hoy forman parte del grueso que está ampliándose. Esto es la base del interés compuesto. Pues claro. Perfecto. Si consideramos que Ferrovial tiene un buen futuro,
pues muy bien. La tendencia desde luego es alcista en Ferrovial, tenemos una zona de soporte en los 35.50, cotiza en 35.88 y vemos un movimiento lateral de consolidación en Ferrovial. Si hacemos un poquito para atrás en el gráfico y vemos el movimiento anterior, veremos que ese movimiento de consolidación claramente se produjo en torno a los 27,40, 27,50 y dentro de ese movimiento se rompió a partir de los 30,48 y estamos asistiendo de nuevo a una subida con un movimiento lateral de consolidación. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues solamente el cielo lo sabe, pero desde luego tiene toda la pinta de que ese movimiento de consolidación sigue funcionando, sigue movimiento alcista y sigue, por tanto, siendo una idea interesante reinvertir bajo la idea del interés compuesto los dividendos que nos dan en las propias acciones de la compañía. Porque además nos vamos a ahorrar una cosa importante que casi siempre olvida el inversor retail, que son los costos de gestión. Aquí no hay costos de gestión, nadie gestiona. Si directamente yo paso mis dividendos a dinero y luego compro acciones, eso tiene un coste. Si directamente elijo que mis dividendos me los entreguen en acciones, el coste es cero. Así es que también es una opción interesante. Dependiendo de los volúmenes de capital, hay un dinerito ahí importante que no gastarse, que también se suma al beneficio. Vale, lo estoy viendo. Es un dividendo de 0,45 euros el próximo 13 de diciembre. Lo van a repartir entre todos los accionistas, que pueden elegir entre recibir el cupón en efectivo, si lo prefieren, o mediante acciones. Y la fecha es el 13 de diciembre. Voy ahora con nota de voz, ¿o quién? Rafael, buenos días. Rafael, buenos días. Creo que soy por teléfono, Susana. Sí, por Hola, teléfono, ya, buenos días, cuénteme. Hola, y saludar a Javier y daros las gracias. Te quería preguntarle a Javier por dos acciones. Una es Navíos Marítim, que el ticker es NMM, o sea, Navarra, Málaga, para entrar. Y la otra es, que es un poco más volátil, Grab Holdings, que el ticker es GRAB de Barcelona, también para entrar. Si es posible, que me las punto de entrada y salida. Gracias. Gracias. ¿Qué dices, Javier? Javier, ¿te hemos perdido o qué? ¿Qué pasa con Javier? No, perdón, había puesto... Vale. Había puesto el mute para... Vale. Cuéntame. Una tenemos Navíos Marítim en pantalla, justamente. Muy buen punto de entrada. Tenemos en ese soporte justamente con la media móvil de 200 periodos, esa media móvil simple que nos habla un poco de la tendencia que tiene el título. Un título muy alcista que se ha comportado muy bien. Si vamos un poquito a ver hacia atrás, vemos que es un título que tuvo una caída muy fuerte. Todo lo que tiene que ver con navieras lo ha pasado muy mal. Y dentro de esta temporada estamos viendo cómo ha roto la zona de los 35,70, que era su anterior resistencia, que de verdad había sido muy complicada. Un título que nos encontrábamos hasta máximos de 323,24 y que ha llegado a mínimos de 4,08. Bueno, ha resistido, ha soportado ese impulso. Lo tenemos ahora mismo, fijaos, técnicamente hablando, apoyándose en la media de 200 y a punto de volver ese RSI a los 30, está ahora mismo en 26,87 y parece que lo va a hacer de manera abrupta, de manera brusca. Esa vuelta del RSI a mí personalmente me encanta. Cuando lo hace de esa manera, cuando el RSI entra de manera abrupta, brusca en el canal, sea en el 70 o sea en el 30, normalmente el impulso es bastante bueno y por tanto, bueno, es interesante fijarse en ese tipo de cosas en este título concreto. Y luego nos preguntaba también por este otro título que era Grab Holdings, que la tenemos aquí también en pantalla, con un comportamiento un poco distinto. Aquí sí que podemos ver esa zona de máximos en este momento. Nos vemos un poco el mismo tipo de gráfico desde tiempo atrás, con mucho menos pujanza, desde luego. Vemos aquí ese 17,22 de su último máximo relevante en el 21 y ha caído hasta
mínimos de 2,11. Por tanto, vemos justamente ese mismo comportamiento de un título que iba muy bien, que subió mucho y que de repente cayó fuertemente. Bueno, pues esa caída tan fuerte ahora mismo no está en una zona de soporte, está en una subida importantísima con un gap, y estas subidas en un título donde vemos que claramente no tiene una zona de soporte próxima, sino que está subiendo en total libertad y, como digo, con un hueco de entrada de liquidez, es bastante probable que tenga una corrección hacia los 4,22. Por tanto, ojito con el segundo título, Grab Holdings, no es el momento, así muy distinto a Navios Maritime Partners. Vale, una cosa, antes de ir con la siguiente consulta, saben los oyentes que estábamos muy pendientes de Cox Energy porque no sabíamos si finalmente iba a ser la salida a bolsa hoy o mañana, viernes, día 15. Confirmado, sale mañana a bolsa, mañana viernes, día 15, será el toque de campana por parte de Cox Energy. Lo acaba de confirmar ahora mismo la compañía. El debut en el mercado continuo de esta compañía energética, de este grupo de energía y también de agua, resultante de la fusión de su ahora filial Cox Energy. Debutará mañana, viernes, en la bolsa. Hay que recordar que ha recortado el tamaño de su oferta de salida a bolsa y que con eso reduce el objetivo de ingresos. En principio iban a ser 200 millones de euros de ingresos y finalmente se va a quedar en 175 millones de euros de ingresos. Le vamos a seguir contando los boletines. Oye, lo último, pero muy rapidito, notita de voz. Hola, buenos días. Me gustaría preguntar por Iberdrola. Muchísimas gracias. Iberdrola, a modo de titular, que me quedan 2 minutos. Iberdrola, da un segundito, me sale en Milán. No, en España. En España, yo vamos. Spain. A ver. Iberdrola, aquí la tengo, Madrid. Vale. Pues Iberdrola, ahí está. Iberdrola está haciendo una pequeña zona de acumulación en esos 13,16, 17. La zona sería 13,08 aproximadamente, donde se está apoyando. Me parece un soporte muy débil. Probablemente esa zona que ya ha roto el soporte anterior de los 13,50 va a caer un poquito más hasta la zona de los 12,50. Vamos a darle un poquito de aire, a ver cómo se comporta. Si vemos que no rompe y que esta zona de acumulación la mantiene y sigue subiendo, podríamos plantearnos una ponderación muy liviana. Es un título que me gusta mucho. Iberdrola está funcionando muy bien. Tiene unas subidas y bajadas perfectas, escalerita, lo que nos gusta a los analistas. Pero, ojo, está en un punto complicado. Así es que escalerita no, rampa de salida, Echeverry, rampa de salida que estás cogiendo ya. Que nos vamos, escalerita. Pues nos vamos en esa rampa de salida. Junto con Iberdrola. Gracias, Javier, cuídate, un abrazo. Boletín informativo, regresamos aquí en Capital Intereconomía. Tenemos fondos de inversión con Gabriel López, consultorio, y tenemos a una compañía energética también que va a debutar no en la bolsa española, sino en el Nasdaq. Sí, una española de renovables en el Nasdaq. Está todo preparado y nosotros se lo vamos a contar aquí. Se llama Maps Energy. Su presidente estará con nosotros. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.